Entonces, esta mañana que continuamos con nuestra serie, la cual le hemos llamado Hábitos de Gracia. Bien, hoy nuestro tema lo he titulado Predica el Evangelio de Cristo. Esto es otro de los hábitos de gracia. Predica el Evangelio de Cristo. Antes de ahondar en este tema, permíteme hacer dos anotaciones que me son de utilidad y espero que lo sea para usted en esta mañana. Lo primero es que, hermanos, que nosotros tengamos el honor, el privilegio de predicar el Evangelio de Cristo, realmente es una gracia de Dios. Esto debiera hacerlo los ángeles, pero Dios le plació que quien harían esto somos nosotros, sus elegidos. Esa es una gracia. ¿Qué hacen los pecadores llevando el Evangelio de Cristo? Es una gracia. Que nosotros seamos los comisionados para llevar las buenas nuevas, las buenas noticias. Que nosotros seamos los comisionados para ir con el mensaje, el nombre de Cristo, es una gracia. Realmente no debiéramos de ser nosotros, pero Dios le plació que seamos nosotros. Esa es mi primera anotación. Que lo hagamos. Wow. Bendito sea el Señor que nos ha dado la gracia, el privilegio de presentar el mensaje de salvación. Mi segunda anotación es que en este mensaje no tengo como propósito predicar o definir qué es el Evangelio, sino que tengo como propósito en esta mañana enseñar qué hace el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Un empleado comentó atónito por lo que había hecho el Evangelio en la vida de su patrón lo siguiente. No es el mismo, exclamó. Es la misma piel, pero es un nuevo hombre el que está dentro. Estaba atónito este empleado al ver a su jefe. Y él no pudo parar. Y tuvo que decir a viva voz, no es el mismo, es la misma piel, pero es un nuevo hombre el que está dentro. Este es un gran testimonio de lo que hace el Evangelio. Este es un maravilloso testimonio de lo que hace el Evangelio. Seguramente usted ha oído testimonios similares a este, de lo que el Evangelio hace en la vida de las personas.
Usted mismo es un testimonio vivo. Y todos los que estamos aquí, yo creo que hemos sido testimonio de cómo el Evangelio transforma, cómo lo que hace el Evangelio en la vida de las personas. Realmente es maravilloso lo que el Evangelio hace. Ahora, esta historia y todas las que seguramente usted conoce, no son la base para creer en lo que el Evangelio hace en la vida de las personas. Son las propias Escrituras, su propia base para testificar verazmente lo que el Evangelio de Cristo hace. Por lo tanto, las Escrituras, pues no dependen del testimonio de sus elegidos para decir, para mostrar la transformación que hace en la vida de las personas. Las Santas Escrituras están llenas de muchos pasajes, muchos textos que nos dicen lo que hace el Evangelio de Cristo. Entre esos muchos pasajes que hay, en esta mañana me gustaría, hermanos, que abordemos uno de ellos, o dos de ellos. Romanos 1, 16 al 17. Ese es el primero. Y miren lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y ahora nos dice Romanos 3, versículo 22, lo siguiente, si es posible desde el 21, 22 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Estos versículos, amados hermanos, han sido catalogados como una de las aseveraciones más profundas, y más concisa del cristianismo con respecto a la predicación del Evangelio de Cristo. Aquí en este texto, en estos versículos que leímos, yo encuentro dos de los motivos o causas más poderosas para predicar el Evangelio de Cristo. A la luz, pues, de este pasaje, permíteme abordar este tema
bajo dos encabezados. Número 1, el Evangelio de Cristo trae al pecador a la salvación por la fe. Y número 2, el Evangelio de Cristo revela al pecador la justicia de Dios. Entonces comencemos pues con nuestro primer encabezado. El Evangelio de Cristo trae al pecador a la salvación por la fe. Este es el primer motivo o causa para predicar el Evangelio de Cristo, amados hermanos. Este es el motivo para no predicar de ninguna manera otro evangelio que no sea el de nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En este pasaje, Pablo se dirige a unos hermanos que están en una ciudad en la cual el poder los vuelve locos. Pablo se está dirigiendo a unos hermanos que viven en el centro del poder mundial. Un lugar donde el jefe de Estado ostenta el más o disfruta de un gran poder. Ahí en medio de esa urbe están los hermanos de la iglesia. En este contexto, entonces, Pablo comienza diciendo que no se avergüenza del Evangelio de Cristo porque es más poderoso que el poder que ellos conocen. Cuando Pablo está diciendo que el Evangelio de Cristo es poder de Dios, lo que está diciendo es que el Evangelio de Cristo es una dinamita que puede volar en pedazos al pecado y al paganismo. Cuando Pablo dice que no se avergüence del Evangelio, está recalcando su poder para atraer al pecador a Cristo por la fe. Él está recalcando que el Evangelio de Cristo es más poderoso que todo lo que ellos conocen, pero a su vez que recalca el poder que tiene el Evangelio de Cristo, en el mismo texto también Pablo reclama su universalidad. El Evangelio tiene un poder que salva a judíos, pero también lo hace con griegos. Lo hace con toda la raza, con todo mundo. Es como si Pablo estuviera diciendo, el Evangelio de Cristo es una potencia divina, es un poder divino. Pero si ves el Evangelio de Cristo, es un poder salvador que puede traer al pecador a Cristo. Y es como si también estuviera diciendo, el Evangelio de Cristo es un poder universal, es una potencia universal que puede ir y salvar gente de todas partes, de todas las naciones, de todo el mundo. La palabra poder aquí significa entonces una potencia, un dinamo. ¿Qué puede escapar a su poder? Es interesante aclarar que aquí Pablo no se refiere al poder de Dios, al poder que Dios tiene conforme a su esencia, sino al poder conferido al Evangelio. De ese es el poder que él está hablando, de un poder conferido
al Evangelio. Entonces podemos decir que el poder del Evangelio es conferido. El Evangelio de Cristo, escúcheme esto, el Evangelio de Cristo es el único que tiene el poder para atraer a la salvación por medio de la fe en Cristo al pecador. Nadie más, nada más puede traer al pecador a Cristo aparte del Evangelio. Aparte del Evangelio de Cristo, nada poderoso puede seducir, conquistar, traer a las personas a Cristo. Nadie más, nada más. Roper comentó lo siguiente, hablando de este poder grandioso del Evangelio. Él dijo: cual sea el método que se use para atraer a la gente, nadie será salvo mientras no le prediquemos el Evangelio. Y yo estoy de acuerdo con esto. El gran teólogo Moody dijo, hablando también del Evangelio, dijo: el Evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir las aulas y quitarse del medio. Eso es lo único que tenemos que hacer los que predicamos el Evangelio. Mis amados hermanos, estamos llamados a predicar. Estamos llamados a predicar como sus hijos. Estamos llamados a predicar porque se nos ha dado este privilegio, se nos ha dado esta gracia. Sí, estamos llamados a predicar. Pero no estamos llamados a predicar tonterías. Estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Estamos llamados a predicar el Evangelio de Cristo. Y en esta mañana yo le digo a usted, vaya a predicar, pero predique el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Y resalto el Evangelio de Cristo porque hay otro Evangelio que suele ser predicado, pero no es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el único que tiene el poder para atraer al pecador a Él. El Evangelio de Cristo es el medio poderoso que Dios usa para atraer al pecador que Él es el que ha elegido, para atraerlo por la fe, para que se reconcilie con Dios. Dios decidió, solo por el Evangelio y por ningún otro medio, solo por el Evangelio, Dios decidió salvar al pecador por la fe, por la locura del Evangelio. Dios decidió salvar al pecador por medio de la locura del Evangelio. Traerlo. Esta es una gracia. Dios no va a usar nada más, solo su Evangelio para traer al pecador por la fe en Cristo. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, de Él emana un poder que levanta a los muertos espirituales. ¿Sabe qué, amados hermanos? A su llamado por medio de la predicación resucitan los muertos espirituales que han sido elegidos en la eternidad.
ellos resucitan. Y ellos son salvados por la fe. El Evangelio de Cristo trae gente de salvación de todas partes, de toda raza, de todo pueblo. El Evangelio de Cristo es tan poderoso que ninguno que el Padre haya escogido se quedará en este mundo sin ser llamado. El Evangelio de Cristo lo atraerá a todos. ¿Sabe? Hay algunos que se avergüenzan del poder del Evangelio de Cristo a reemplazarlo con otros evangelios. Algunos pretenden reemplazar el Evangelio de Cristo con el Evangelio de las profecías. Y la gente no predica el Evangelio, sino que anda profetizando. Dios me está mostrando que tú eres hijo de Dios. Dios tal cosa. Andan predicando el Evangelio de la profecía. Otros predican el Evangelio del sueño. Yo tuve un sueño que Dios te estaba diciendo esto, que Dios te estaba diciendo otra cosa. Otros predican el Evangelio del mimo. Y entonces tienen unos mimos. Y eso es la predicación. Tienen esos mimos y hacen unas cositas. Y eso es. Otros predican el Evangelio del show. Y la iglesia se vuelve un show. Y dicen, no, para atraer a la gente a Cristo. Y nada de eso sirve para nada, perdónenme la redundancia. Otros predican el Evangelio de las danzas. Y con eso sí vamos a atraer a la gente a Cristo. Y uno ve una cantidad de gente, unos saltadines, y saltan, y parecen patéticos. Ridículos se ven allí. Eso no trae a nada. Eso distrae. Otros, el Evangelio de la psicología. Predican pura psicología. Otros, el Evangelio de las luces. Nos ven luces por todos lados. Llegó la función, la prenden. Y son luces de colores. Y eso da vuelta. Yo no sé por qué la gente que está ahí no se marea. Eso es terrible, patético. Nada de eso trae a nadie a Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque nada de eso Dios ha usado para ese fin. Esos son inventos carnales que quieren meter en la iglesia, que los creyentes quieren usar. Eso no sirve para nada. Tú te avergüenzas del Evangelio de Cristo cuando, ¿sabe qué? Dices, bueno, este es un caso muy duro. Viene la persona bastante compleja, llega a ti y tú le dices, él le cuenta que yo no sé qué, que le pasó esto, que, bueno, no sé, que le pasó tantas cosas, que casi tú te pones a llorar con él. Y después terminas diciéndole, ¿sabe qué? Esto es tan duro que mejor vaya al psicólogo. Sí, al psicólogo. Tú te avergüenzas del Evangelio, porque lo que estás diciendo es que el Evangelio no es suficiente. ¿Tú sabes cuál es el origen de la psicología? El humanismo surge cuando en el gran cisma de la iglesia tradicional, donde la gente no quería nada de Dios. Y los ateos, los antidios, los antibíblicos, anti todo, por medio de todos los malos testimonios y por todas las cosas, ellos dijeron, la gente puede vivir sin el Evangelio, la gente puede vivir sin eso religioso, la gente puede... Y ellos crearon algo alternativo
para resolver los problemas humanos. Entonces, Freud y todo esto que crearon eso son ateos, paganos, no quieren saber nada de Dios. Y entonces nosotros hoy vamos a llevarle a la gente llega a nosotros, que tenemos el Evangelio, y vamos a decir, vayan a ellos. Eso es avergonzarse del Evangelio. Busca traer al Evangelio, busca traer las personas por medio de métodos mundanos. Hermanos, lejos de ayudar a la gente a venir a Cristo, lejos de ayudar a la gente a que venga la salvación en Cristo, ¿sabe qué hace? Lo que hace lo aleja, lo distrae del Evangelio, lo distrae de Cristo. Hermano, lo distancia de Cristo. Algunas veces me han oído decir de la famosa oración de fe del pecador. Eso no trae a nadie a Cristo. Si eso trajera a la gente a Cristo, yo le diría, hermanos, salgamos de aquí el día de hoy y a cuanta gente vaya pasando por la calle, hagámosle una oración de fe para que se conviertan. ¿Sabe qué? Ya habríamos salvado este barrio. Y el otro, y el otro. Imagínense cada uno de nosotros, por lo menos poniéndole a que haga una oración de fe a 20 personas. ¿Cuánto nos ganamos a la semana? ¿Sabe lo que significa eso? Pudiésemos decir, esta semana vamos a ganarnos a 2,000. Hermanos, salgan de aquí, a cual pase, háganle la oración para que sea salva. Y ya tenemos 2,000. Eso no sirve para nada, ni eso surge en el Evangelio. Algunas personas piensan que por la oración de fe se convirtieron. No, usted no se convirtió por ninguna oración de fe. Eso lo pudieron hacer, pero eso no le sirvió para nada. ¿Sabe qué lo convirtió a usted? Cristo, su palabra. Usted le predicaron el Evangelio y Dios hizo una obra milagrosa en usted. Usted resucitó espiritualmente de los muertos y le añadieron esa parte de la oración de fe y usted piensa que la oración de fe fue la que funcionó. No, lo que funcionó fue el Evangelio de Cristo. Lo otro no sirvió para nada. Es un engaño. Es un engaño. El Evangelio de Cristo es lo que funciona, amados hermanos. El Evangelio de Cristo se puede resumir en 2 palabras. Escúcheme lo que estoy diciendo. El Evangelio de Cristo se puede resumir en 2 palabras. Su persona y su obra. Su persona y su obra. Cuando hemos predicado quién es Cristo y cuando hemos predicado qué es lo que Cristo hizo, aquí hemos predicado el Evangelio. Su persona y su obra. Así, si usted desea resumir el Evangelio. Es que el Evangelio de Cristo se trata de Él y se trata de su obra salvífica. Lo que tienes que hacer, hermano, es hablarle a la gente de la persona de Cristo. Hablarle a la gente que Cristo es Dios. Hablarle a la gente que Cristo es Señor soberano. Hablarle a la gente que Cristo es el Todopoderoso. Es el único Salvador. Y hablarle a la gente de lo que Él ha hecho. Hablarle a la gente que Cristo murió. También hablarle que Él fue sepultado, pero que Él se levantó y ha resucitado y está vivo. Y todo aquel que cree en Él es salvo. Amén. Cristo es Dios. Y Cristo murió y resucitó. Mis amados,
El motivo o causa de predicar el Evangelio de Cristo déjeme decirlo que no solo es porque trae al pecador a la salvación por la fe en Cristo. Hay un motivo más. Este es el motivo importante, muy importante, uno de los más importantes. Predicar el Evangelio de Cristo para que traiga al pecador a Cristo por la fe. Motivo muy importante, predicar. Y nadie otra vez va a llegar a Cristo sin la predicación del Evangelio de Cristo. Cualquier otra cosa no sirve absolutamente para nada. Amén. El Evangelio de Cristo es suficiente. 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 Hay un segundo motivo. Y es porque el Evangelio de Cristo revela al pecador la justicia de Dios. Ese es el segundo motivo poderoso para predicar el Evangelio de Cristo, amados hermanos. El Evangelio de Cristo revela al pecador la justicia de Dios. Vaya conmigo al versículo 17. Mire lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mire lo que hay en ese texto. Realmente es maravilloso lo que está allí. ¿Puede ver? En el texto Pablo está diciendo que la justicia de Dios se revela en el Evangelio. ¿Qué es eso? La palabra justicia se refiere al plan de Dios para considerar a los hombres como si fueran justos ante Él, siendo miserables pecadores. A eso hace referencia la justicia de Dios. Se le llama justicia de Dios porque procede de Dios y porque es imputada. Por eso se le llama justicia de Dios. Procede de Dios y es imputada. Al ser imputada, Dios hace justo al pecador. Entonces, el Evangelio de Cristo es el único que puede revelar que el hombre pecador es declarado o hecho justo por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, lo que dice el texto, hermanos, es una cosa que nos pone a nosotros, tú sabes, nos pone a pensar. Nos pone a pensar. Hermanos, el Evangelio de Cristo es el único que revela que el hombre pecador es declarado justo o hecho justo por la fe. Es el Evangelio de Cristo que puede hacer esto. Mire la frase en el texto, por fe y para fe, indicando que la justicia de Dios se experimenta por la fe y solo por la fe. Ahora, creo que es bueno aclarar que la base de la justificación no es la fe en sí mismo, sino que la fe es el medio de la justificación. Porque la base de la justificación es la obra misma de Cristo.
La justicia de Dios se revela cuando el evangelio se predica y las personas creen. ¿Entiende esto? La justicia de Dios se revela cuando el evangelio, repito esto, se predica y las personas creen. En ese momento que la persona cree, Dios actúa para llevar al pecador a una nueva relación con Él. Una relación correcta con Él. Es en ese momento que el hombre entra a estar en esa relación con Dios. Pablo nos dice también en Romanos 3:22, que es el segundo texto que leímos. Si la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, según el texto que estamos leyendo, Dios solo le concede justicia al pecador que cree en Él, a nadie más. Solo al pecador que cree en Él. Es que el pecador carece de justicia. Todos nosotros carecíamos de justicia. El pecador carece de justicia propia y no puede por sus buenas obras tener justicia o ser justificado. De ninguna manera. De ninguna manera nadie puede ser justificado por sus propias obras. Nadie puede ser declarado justo, recto, como sin pecado, haciendo sus propias obras, porque todos carecemos de justicia propia. Todos. Ahora el versículo 25, Pablo dice algo extraordinario. Dios puso como propiciación a Cristo, y esto implica una manifestación pública de lo que Dios ha hecho. A esto los teólogos le llaman el espectáculo público de la propiciación en la cruz. Y es que aquí, hermanos, en este texto, en este versículo, hay un espectáculo público de, hermanos, propiciación y misericordia. Digámoslo de otra manera. Aquí hay un espectáculo público de justicia y misericordia, siendo la justicia la base de la misericordia. La base de la misericordia de Dios, ¿sabe qué es? La justicia misma de Dios. El pecado fue castigado en la persona de Cristo. ¿Entiende esto? El pecado fue castigado en la persona de Cristo. Y yo creo que tenemos que pensar en esto, amados hermanos. Según el texto del Evangelio de Cristo, nos revela que por la muerte expiatoria de Cristo a favor de nuestro pecado, Cristo cubrió nuestro pecado y apaciguó la ira de Dios. Esto es grandioso, amados hermanos. Entonces la propiciación denota pacificación de la ira de Dios. ¿Y sabe qué? El Evangelio de Cristo es el único que puede revelar esto. El pecador ya no vuelve a estar bajo la ira de Dios. El pecador ya no vuelve a estar condenado. El pecador ahora gozará de paz con Dios. Agustín lo dice de una manera especial. Mire lo que dice Agustín, el gran teólogo del siglo III. Él le llama la justicia de Dios porque al impartirla
Dios hace justo a los hombres y para reverenciarla de la justicia de los hombres. Permíteme leerlo otra vez. Él dice, Agustín, se le llama justicia de Dios porque al impartirla, Dios hace justo a los hombres y para referenciarla de la justicia de los hombres. Amados hermanos, ¿qué hay que hacer, hermanos? Predicar el evangelio de Cristo. Ningún otro evangelio tiene el poder para revelar la justicia de Dios. Ningún otro evangelio puede revelarte que por la fe en Cristo, que murió, fue sepultado y resucitó, eres justificado. Ningún otro evangelio lo puede hacer. La revelación que hace este evangelio de la justicia de Dios es maravillosa. Es realmente maravillosa. Y permíteme te digo por qué. El evangelio de Cristo nos dice que cuando tú creíste, por la predicación de este evangelio, fuiste justificado o fuiste declarado justo por la fe en Cristo. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Que tú fuiste declarado justo por la fe en Jesucristo. Según el evangelio, esto ocurre en una doble imputación. Primero, tus pecados fueron otorgados o fueron imputados a Cristo. Y esto significa entonces que Cristo fue hecho legalmente responsable de tus pecados y sufrió por el castigo. Sufrió y fue castigado. Y eso lo merecías recibirlo tú. Eso es grandioso. Todos los pecados de Cristo, todos tus pecados fueron imputados a Cristo. Y digo una doble imputación porque luego la justicia terrenal de Cristo fue imputada a ti. Esto significa que Dios te ve a ti, que carecías de toda justicia, de toda rectitud, te ve a ti como justo, como recto. Pero como un pecador miserable se va a ver ahora, al creer en Cristo por la fe, se va a ver justo, recto delante de Dios. Pero Él lo hizo. Dios te ve como si tú fueras hecho todo lo que Cristo hizo en su justicia terrenal. ¿Pero qué de eso has hecho tú? Nada. Pero Dios te ve a ti justo. Y como si fuera hecho todo lo que Cristo mismo hizo, todo lo bueno que Cristo hizo aquí, su obediencia activa, sus méritos, su justicia personal, Dios te ve a ti bien. Dios traza la vara de su justicia y ¿sabe qué? Te ve recto. Eso lo revela el evangelio. El evangelio de Cristo nos revela que por la muerte expiatoria de Cristo a favor nuestros, Cristo cubrió todo nuestro pecado, borró nuestro pecado, apaciguó la ira de Dios. Dios castigó a Cristo en vez de castigarte a ti. Dios derramó su ira sobre Cristo en vez de derramarla sobre ti. Mi Cristo hermoso fue castigado por ti y por mí. Él no había hecho nada malo, pero sufrió el castigo de Dios, el que tú merecías. Ahora, ¿sabe qué? Tú que has creído en Cristo, gozas de paz con Dios.
¿Entiendes esto? Ahora tú que has creído en Cristo gozas de paz con Dios. Ahora, déjeme decirle una cosa. Esta paz de la que tú gozas no es esa paz que dicen, bueno, ahora gozo de tranquilidad, ahora gozo de una paz interior, ahora gozo de una despreocupación por las cosas de la vida. No. Eso es humanismo. Esa no es la paz de la cual hoy te estoy hablando. De la paz que te estoy hablando, no de la paz que la gente dice, bueno, ahora en Cristo ya no tendrás los golpes de la vida. Ahora estás exonerado de los golpes de la vida. Ahora, mejor dicho, ahora puedes levitar. Ese es humanismo. ¿Sabe? Cuando yo estaba recién convertido, alguien me dijo, mira, cuando uno llega a Cristo es librado de sus problemas, de los golpes de la vida, todo eso. Y sabe, a los pocos días, ¿sabe qué? Yo recibo golpe tras golpe. Golpe tras golpe. Golpe tras golpe. Y yo dije, bueno, pero ¿qué razón tiene seguir a Cristo? Si en lugar de lo que me dijeron no es así, estoy recibiendo golpes y golpes. No, porque esa no es la paz de Dios. Eso es falso. La paz de Dios, ¿sabe qué? Está fundamentada en una relación de perdón y de aceptación, la cual tiene como fundamento la propiciación. Porque fue allí donde Dios apaciguó la ira de Dios, en donde Él tenía que consumirme con su santa ira, y Cristo la apaciguó, y ahora yo gozo una relación con Él, pudiendo ser consumido, acabado, destruido. Pero ahora no tengo miedo, no tengo temor, y puedo dirigirme a Dios y gozar de una relación con Él. Esa es la paz de Dios. Es que la paz que la gente anda predicando por allá afuera, esa no es la paz de Dios. Hermano, venga a Cristo. Y va a ver que si usted viene a Cristo, hermano, ya no recibe más golpe. ¿Y sabe qué dijo Cristo? En el mundo vas a ser golpeado. En el mundo tendrás aflicción. En el mundo tendrás momentos difíciles. Pero sí nos dice una cosa, confiad que yo he vencido el mundo. ¿Qué importa que yo sea golpeado aquí amando a Cristo, siguiendo a Cristo? Somos golpeados de muchas maneras. Muchas veces una enfermedad nos golpea. Otras veces situaciones complejas nos golpea. Otras veces tantas cosas nos golpea. Pero Él dice, confiad que yo he vencido el mundo. Vas a tener todas estas cosas. Muchas veces la familia nos odia, se alejan. Tantas cosas. Las cosas no nos salen bien. Los negocios, la vida, tantas cosas. Lo único que nos dice es confiad que yo he vencido. Amén. Eso sí es. Miembros de BPC, esto es lo que nos revela el Evangelio. Esto es lo que nos revela el Evangelio. Gozamos de una relación con Dios basada en el perdón, teniendo como base la propiciación, el apaciguamiento de la misma ira de Dios. Hermanos, esto es lo que tenemos que predicarle a la gente. Esto es lo que el mundo tiene que saber. Esto es lo que estamos llamados a predicar. El Evangelio nos revela esto. Yo les digo a ustedes, amados hermanos, miembros de PBC, misioneros, pastores, prediquemos al Evangelio de Cristo. Ningún otro evangelio puede revelar nada de esto. El pecador tiene que saber que como juez, Cristo es la ley.
y juzgará de manera implacable al impío. Mateo 25, 31 y 46. Pero el pecador también tiene que saber que como Salvador Cristo es el Evangelio, en Cristo hay salvación y por la fe en Él hay justificación y solo en Él hay esperanza. Juan 3, 36, Marcos 1, 15. El pecador tiene que saber esto, amados hermanos. Y esto es lo que estamos llamados a predicar. El falso evangelio moderno solo revela cosas como: tú vas a tener un terreno, tú vas a tener varias casas, tú vas a conseguir mucho dinero. Allá, mujer del turbante azul, tendrás un marido. Allá usted tendrá un carro. Allá usted tendrá mucho dinero. Allá usted tendrá muchas propiedades. Usted allá será libre de enfermedades. Ese es el evangelio moderno. Ese es el evangelio mundano. Ese es el evangelio perverso. Eso no es. Y saben, los mismos ambiciosos, ¿sabe qué hacen? Cuando este evangelio está siendo predicado, dicen: ay, sí, yo voy a tener un carro, gloria a Dios. 3 carros, 2 casas, wow. Por poco dicen y 4 mujeres. Es terrible. Todo eso es entretenimiento. Todo eso es falso. Todo eso no es cierto. Eso no es el evangelio de Cristo. Eso es tontería. Eso no sirve. Predicad el evangelio de Cristo. Amén. Permíteme concluir diciendo que hemos visto, amados hermanos, que al predicar el evangelio de Cristo, el pecador es atraído a Cristo por la fe. Y número 2, a la predicación del evangelio de Cristo, la justicia de Dios es revelada. Y entre las cosas mejor reveladas es que Dios puso como propiciación a Cristo. Él apaciguó su ira santa. Cristo es el sustituto. Ahora nosotros somos declarados justos. Estamos en buena relación con Dios, en una relación de perdón, etcétera, etcétera. Imagínese, hermano, que nosotros prediquemos este evangelio. Imagínese. ¿Qué cree que pasaría? Yo le invito en esta mañana. Predicar el evangelio de Cristo. Amén.